¿Qué tal amigos de Lia Learn English with Alex? El video de hoy es acerca de some versus any, ¿ok? Some versus any, ¿ok? Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra palabra some, ¿ok? Some. Se usa únicamente en oraciones afirmativas y ocasionalmente en preguntas, ¿ok? Pero aquí nada más lo vamos a ver en oraciones afirmativas, ¿ok? Una traducción posible sería algo de o algunos, algunas, ¿ok? Esto va a depender de si nuestro sustantivo es contable o incontable. Si nuestro sustantivo es incontable, por ejemplo, como la leche, entonces se va a utilizar como algo de leche. Si nuestro sustantivo es contable, como por ejemplo manzanas, entonces ahí sí sería algunas manzanas, ¿ok? Entonces, un tip aquí para identificar cuando es contable o incontable. Bueno, cuando algo es incontable, no tenemos su palabra en plural. Por ejemplo, la leche, pues no tenemos la palabra como leches, ¿ok? No es como que digas, voy a la tienda a comprar 3 leches. Ajá. En teoría, todo es contable si utilizas, por ejemplo, las cajas de leche, litros de leche, vasos de leche, ¿ok? Pero la palabra leche como tal, pues no se cuenta. No puedes decir las leches, por ejemplo, ¿ok? Entonces ese puede ser un tip para identificar cuando algo es contable o incontable, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver nuestros ejemplos de cómo utilizar some en enunciados afirmativos, ¿ok? I have some questions about the class. I have some questions about the class. Tengo algunas preguntas acerca de la clase. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. There is some cheese in the fridge. There is some cheese in the fridge. Hay algo de queso en el refrigerador, ¿ok? O en el refri. Si se dan cuenta, en el enunciado anterior utilizamos some questions, las preguntas sí se pueden contar, una pregunta, dos preguntas, tres preguntas. Entonces, aquí some fue como algunas preguntas, ¿ok? Es lo que les comentaba. Y acá lo estamos utilizando como algo de queso porque el queso es incontable. Obviamente si lo cuentas por gramos, por trozos, sí lo puedes contar, pero la palabra queso como tal no es contable. No dices, por ejemplo, voy a ir a la tienda a comprar 3 quesos, ¿ok? Entonces, aquí se traduce como algo de nuestra palabra some, ¿ok? There is some cheese in the fridge. Hay algo de queso en el refri. Después tenemos some people don't like to go to the beach on holiday. Some people don't like to go to the beach on holiday. Algunas personas no les gusta ir a la playa en vacaciones, ¿ok? También aquí como las personas pues sí son contables, entonces se traduce como algunas personas, ¿ok? Y bueno, pues entonces ahora vamos a ver nuestra palabra any, ¿ok? Se usa únicamente en preguntas y oraciones negativas, ¿ok? Una traducción posible sería algo de o algunas cuando se usa en preguntas, ¿ok? Aquí quiero que quede claro esto. Como dice nuestra explicación, se utiliza en preguntas y en oraciones negativas, ¿ok? Entonces ahorita nos vamos a enfocar en preguntas, ¿ok? Nada más. Y después de que les explique cómo está la parte de las preguntas, ahora sí nos vamos con las oraciones negativas, ¿ok? No vamos a mezclarlo. Entonces, primero nos concentramos en preguntas y una traducción posible sería algo de o algunos, algunas, cuando se usa en preguntas, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, realmente la traducción se utiliza pues igual que si fuera some, solo que any se utiliza para las preguntas, ¿ok? Vamos a ver los ejemplos para que vean. Do you have any questions about the class? Do you have any questions about the class? ¿Tienes algunas preguntas acerca de la clase? Y lo mismo, vamos a ver si es contable o incontable para ver cómo lo vamos a utilizar, si va a ser algo de o algunos o algunas. Entonces aquí es, ¿tienes algunas preguntas acerca de la clase? Entonces en realidad se estaría traduciendo como si utilizáramos la palabra son, solo que en este caso, para este tipo de preguntas no podemos utilizar el some. Aquí en este tipo de preguntas, en vez de utilizar el some, vamos a utilizar el any, aunque en realidad, pues, el significado, pues, sea el mismo, ¿ok? Pero any es para preguntas. Entonces, esto es lo que, esta parte es como la confusa para muchos alumnos, porque any se puede utilizar de ese tipo bueno, de esas dos formas, ¿ok? Pero su traducción cambia, depende cómo lo utilices. Si la utilizas en pregunta, pues su significado va a ser muy similar al de some.
Y cuando es negativo, ahorita vamos a ver cuál es la otra, el otro significado que podría tener, ¿ok? Entonces, bueno, aquí es, do you have any questions about the class? ¿Tienes algunas preguntas acerca de la clase, ok? Después tenemos, is there any cheese in the fridge? Is there any cheese in the fridge? ¿Hay algo de queso en el refri? Aquí como es incontable, pues otra vez, algo de queso, ¿ok? Did you read any books last year? Did you read any books last year? ¿Leíste algunos libros el año pasado? ¿Ok? ¿Leíste algunos libros el año pasado? Aquí como los libros pues sí son contables, entonces algunos, ¿ok? Así es como utilizaríamos nuestra palabra any, ¿ok? En preguntas. Ahora vamos a utilizar nuestra palabra any en oraciones negativas, ¿ok? Cuando se usa en oraciones negativas, una traducción posible sería nada de o ningunos, ningunas. Y esto también dependerá de si nuestro sustantivo es contable o incontable, ¿ok? Entonces aquí está pues la parte confusa, pero también aquí está el truco para ver cómo vamos a traducir any. Entonces, si lo utilizamos en pregunta, lo vamos a utilizar como si fuera some, pero el some no se utiliza en pregunta, ¿ok? De hecho, sí, bueno, como vieron al principio, se utiliza en algunas preguntas, pero cuando el contexto es diferente, ¿ok? Entonces, pero si el contexto es como este, pues así se va a utilizar, ¿ok? Entonces, el any en pregunta tendría un significado similar al some, pero cuando es negativo, entonces ya se traduce como nada de o ningunos, ningunas, ¿ok? Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, I don't have any questions about the class. I don't have any questions about the class, ¿ok? No tengo ninguna pregunta acerca de la clase, ¿ok? No tengo ninguna pregunta acerca de la clase, ¿ok? Después tenemos, there isn't any cheese in the fridge. There isn't any cheese in the fridge. No hay nada de queso en el refri, ¿ok? Entonces se dan cuenta cómo aquí el any tiene otro significado completamente diferente. Como es negativo, se traduce como ninguno, ninguna, nada de, ¿ok? Y la última, I didn't read any books last year. I didn't read any books last year. No leí ningún libro el año pasado. Ahora aquí también hay otra cosa confusa. Aunque se traduzca como no leí ningún libro, pero aquí tenemos books, pero realmente no se podría traducir como no leí ningunos libros. Eso no es común en español, o sea, yo nunca lo he escuchado al menos. Ajá, entonces, aunque se traduzca como no leí ningún libro, se va a utilizar con plurales, ¿ok? En caso de que se quisiera utilizar con singular, entonces se utilizaría el artículo indefinido a o an. Por ejemplo, I didn't read a book last year, ¿ok? Pero bueno, ese ya sería en caso de que fuera singular. Pero en este caso, pues la idea era mostrarles cómo utilizar el some, el any y el no. ¿Ok? Entonces, I didn't read any books last year, no leí ningún libro. Ajá, o la traducción también podría ser no leí libros el año pasado, ¿ok? En español muchas veces no utilizamos eso de alguno, alguna, ningunos, pero en inglés sí es necesario, ¿ok? En sus enunciados en inglés lo van a encontrar muy comúnmente, ¿ok? Aunque en español no se utilice. Entonces, traten siempre de interpretar y no tanto de traducir. Bueno, yo aquí pues los apoyo más o menos los apoyo con las traducciones, pero es mejor interpretarlo que traducirlo, ¿ok? Entonces, en resumen, como les decía, entonces, some significa algo de, es para afirmativas, ¿ok? Some para afirmativos y significa algo de o algunos o algunas. Y luego tenemos any, que se puede utilizar para pregunta y para negativo. Si lo utilizamos para pregunta, tendría el mismo significado que el some. También en pregunta se traduciría como algo de o algunos o algunas. Pero si lo utilizamos en negativo, entonces ya tendría el significado de nada de o ningunos o ningunas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues espero que este video les ayude a entender un poco esta lección, bueno, este tema que es algo confuso. Y bueno, pues si les gustó el video, denle like, compártanlo y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.